Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este hermoso día de sábado. Soy Pedro y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Buenas tardes, amigos. Soy Verónica. Y también me alegra muchísimo estar de vuelta en Hola Casa Español. Hoy vamos a hablar de algo que creo que muchos de ustedes sienten cuando están aprendiendo español. Exactamente, Verónica. El tema de hoy es muy importante. Vamos a hablar sobre la confianza al hablar un nuevo idioma. Y aquí va una pregunta para todos ustedes que nos escuchan. ¿Alguna vez han sentido miedo antes de hablar español con alguien? Déjennos un comentario y cuéntenos su experiencia. Sí, Pedro. Muchas personas piensan que necesitan sentirse seguros antes de empezar a hablar. Pero la verdad es muy diferente. La confianza no llega antes de hablar. La confianza llega después de hablar. Así es. Es como aprender a nadar, ¿verdad? No puedes sentirte seguro en el agua si nunca te metes en la piscina. Tienes que entrar al agua primero y luego, poco a poco, te sientes más cómodo. Exacto. Yo recuerdo cuando empecé a aprender inglés hace muchos años. Tenía tanto miedo de cometer errores. Pensaba, voy a esperar hasta que sepa más palabras. Voy a esperar hasta que mi pronunciación sea perfecta. ¿Y qué pasó, Verónica? Pues que esperé y esperé. Y no avanzaba nada. Un día, una amiga extranjera me habló en inglés en la calle. Y yo no tuve opción. Tuve que responder. Usé las pocas palabras que sabía. Cometí errores, pero ella me entendió. ¿Y cómo te sentiste después de esa conversación? Al principio me sentí nerviosa, claro. Pero después, cuando terminamos de hablar, sentí algo increíble. Sentí que sí podía hacerlo. Esa pequeña conversación me dio más confianza que meses de estudiar sola en mi casa. Esa es una historia perfecta para explicar nuestro tema. La acción viene primero. La confianza viene después. Y quiero preguntarles a ustedes, queridos oyentes, ¿han tenido una experiencia similar? ¿Alguna vez hablaron español y se sorprendieron de que la otra persona los entendió? Cuéntenos en los comentarios. Sí, por favor compartan sus historias. Nos encanta leer sus experiencias. Ahora, Pedro, hay algo importante que quiero decir. Muchos estudiantes esperan el momento perfecto para hablar. Esperan tener un vocabulario enorme. Esperan una pronunciación perfecta. Pero ese momento perfecto nunca llega, ¿verdad? Nunca llega. Porque la perfección no existe. Incluso nosotros, los nativos, cometemos errores cuando hablamos. A veces olvidamos una palabra. A veces no pronunciamos bien. Eso es completamente normal. Es verdad. Y hay algo más. Cuando esperas demasiado tiempo para hablar, el miedo se hace más grande. Es como una bola de nieve que rueda por una montaña. Cada día que esperas, el miedo crece más y más. Exactamente. Por eso es mejor empezar hoy. Empezar ahora. No importa si solo sabes 10 palabras o 100 palabras. Usa las que tienes. Habla con alguien. Puede ser un amigo, un profesor, o incluso puedes hablar contigo mismo frente al espejo. Hablar frente al espejo es un excelente ejercicio, Verónica. Yo lo hice cuando estaba aprendiendo francés. Me sentía un poco tonto al principio, hablando solo en mi habitación. Pero me ayudó muchísimo. Sí, porque cuando hablas, aunque sea contigo mismo, tu cerebro empieza a trabajar de manera diferente. Empieza a conectar las palabras con las ideas. Empieza a crear oraciones de forma más natural. Y cada vez que hablas, aunque cometas errores, estás construyendo tu confianza. Es como construir una casa, ladrillo por ladrillo. Cada conversación es un ladrillo nuevo. Me encanta esa analogía, Pedro.
Y quiero agregar algo más. Los errores no son tus enemigos. Los errores son tus maestros. Cada vez que te equivocas y te corrigen, aprendes algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que un error es una oportunidad. Es una oportunidad para aprender y mejorar. Si nunca cometes errores, significa que nunca estás intentando cosas nuevas. Exacto. Y aquí va otra pregunta para nuestros oyentes. ¿Cuál fue el error más gracioso que han cometido hablando español? A veces los errores son muy divertidos. Compartan sus historias en los comentarios. Nos encantaría leerlas. Sí, por favor, cuéntenos. Todos hemos tenido momentos graciosos aprendiendo idiomas. Verónica, ¿quieres contarles a nuestros oyentes sobre tu error más gracioso en inglés? ¿Oh, sí? Es una historia muy divertida. Yo estaba en un restaurante en Estados Unidos. Quería pedir pollo, que en inglés es chicken. Pero me confundí y dije kitchen, que significa cocina. Le dije al mesero, me gustaría comer kitchen, por favor. ¿Y qué pasó? El mesero me miró muy confundido. Luego se rió y me ayudó. Me dijo la palabra correcta. Yo me puse roja de vergüenza, pero después me reí también. Y nunca más olvidé esa palabra. Esa es la clave, Verónica. Reírse de nuestros errores y seguir adelante. Los errores nos hacen humanos. Nos hacen más simpáticos también. Sí, es verdad. Y volviendo a nuestro tema principal, la confianza viene después de hablar. Quiero que todos los que nos escuchan entiendan algo muy importante. No necesitas sentirte seguro para empezar a hablar. Solo necesitas el valor de intentarlo. El valor es diferente de la confianza. El valor es hacer algo aunque tengas miedo. La confianza es el resultado de hacer esa cosa muchas veces. Perfecto, Pedro. No podría haberlo dicho mejor. Entonces, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes hoy para empezar a construir su confianza? Bueno, primero, pueden buscar oportunidades para hablar. Pueden buscar un compañero de intercambio de idiomas en Internet. Hay muchas aplicaciones y sitios web para esto. Sí. Y también pueden unirse a grupos de conversación. Muchas ciudades tienen grupos donde las personas se reúnen para practicar diferentes idiomas. Es una manera excelente de conocer gente nueva y practicar al mismo tiempo. Y si no encuentran a nadie para hablar, pueden hacer lo que mencionamos antes. Hablar solos. Pueden describir su día en español. Pueden hablar sobre sus planes para el fin de semana. Pueden contar una historia que les pasó. También pueden grabar su voz. Esto es muy útil. Cuando te escuchas a ti mismo, puedes notar qué áreas necesitas mejorar. Al principio puede ser incómodo escuchar tu propia voz, pero es un ejercicio muy valioso. Otra cosa que ayuda mucho es repetir frases en voz alta. Pueden escuchar un podcast como este y repetir lo que decimos. Esto ayuda con la pronunciación y con la fluidez. Sí. La repetición es fundamental. El cerebro necesita repetir algo muchas veces para aprenderlo bien. Es como cuando aprendes a tocar un instrumento musical. Tienes que practicar la misma canción muchas veces. Exacto. Y cada vez que practicas, te sientes un poco más cómodo, un poco más seguro. Esa es la confianza creciendo dentro de ti. Me gusta pensar en la confianza como una planta. Al principio es solo una semilla pequeña. Necesita agua y sol para crecer. El agua es la práctica. El sol es la actitud positiva. Hermosa metáfora, Verónica. Y es cierto. Si cuidas tu confianza con práctica constante y pensamientos positivos, va a crecer fuerte y grande. Ahora quiero hablarles a nuestros oyentes directamente.
Sé que algunos de ustedes están pensando, pero es que yo soy muy tímido. No me gusta hablar, ni siquiera en mi propio idioma. ¿Qué les dices a estas personas, Pedro? Les digo que está bien ser tímido. La timidez es parte de la personalidad, pero la timidez no debe impedirte aprender y crecer. Puedes empezar con pasos muy pequeños. No tienes que hablar en público frente a 100 personas. Claro. Puedes empezar escribiendo mensajes en español a alguien. Luego, cuando te sientas más cómodo, puedes probar con mensajes de voz. Y después, cuando estés listo, puedes tener una conversación por video o en persona. Exacto. Cada persona tiene su propio ritmo. Lo importante es no quedarse paralizado por el miedo. Lo importante es dar un paso, aunque sea pequeño. Y recuerden, queridos oyentes, que cada experto fue una vez un principiante. Todos empezamos sin saber nada. Todos cometimos errores. Todos nos sentimos inseguros al principio. La diferencia entre las personas que aprenden un idioma y las que no es el talento. Es la persistencia. Es la voluntad de intentarlo una y otra vez, aunque sea difícil. Totalmente cierto. Y aquí va mi última pregunta para ustedes. Después de escuchar este episodio, ¿qué van a hacer hoy para practicar su español? ¿Van a hablar con alguien? ¿Van a grabarse? ¿Van a repetir frases en voz alta? Cuéntenos en los comentarios. Queremos saber qué acción van a tomar. Sí, por favor déjennos un comentario. Nos encanta leer sus mensajes y saber cómo les está yendo en su viaje de aprendizaje del español. Bueno, amigos, creo que es hora de despedirnos. Espero que este episodio les haya sido útil. Espero que entiendan que no necesitan esperar a sentirse seguros para empezar a hablar. La confianza viene después de hablar, no antes. Recuerden eso siempre. Hablen aunque tengan miedo. Hablen aunque cometan errores. Cada vez que hablan, están construyendo su confianza. Les deseamos una tarde maravillosa. Sigan practicando, sigan aprendiendo y sobre todo, sigan hablando español. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español. Hasta luego, amigos. Adiós y buena suerte en su aprendizaje. Nos escuchamos pronto.